Deja caminar en paz, ¿no? En la calle. Ponete un ratito en ese lugar. Yo soy nacido en Córdoba. En Córdoba hay un área peatonal muy grande. Y mujer que pase por el área peatonal y un hombre no le diga algo a una mujer, esa mujer se deprime dentro de la cultura cordobesa. Porque el cordobés es piropero por naturaleza. Y esto es un tema que voy a debatir, si hay influencias culturales en todas estas cosas, que nos lleva a la violencia de género, con personas que saben y que yo les voy a pedir que me ayuden a aprender, porque soy un comunicador que tengo la posibilidad de estar frente a una cámara y comunicar y poder ayudar, y yo quiero ayudar. Entonces, y no nos forman, o no tenemos mucha oportunidad de formarnos sobre cómo poder ayudar. Así que voy a tratar de sacarle jugo a esta mesa, por eso decía que no te muevas de ahí y que no dejes que alguno te cambie de canal, porque vamos a hablar, estoy seguro, de lo que te pasa a vos del otro lado de la televisión. Estoy con la licenciada Edith Lucera, psicóloga. Acá, así, acá. Mirta Gloria Soyvan, sí, Soylán, tengo mal escrito acá, abogada, coordinadora del equipo técnico de violencia de género. Estoy con la licenciada Anabelia Benedetti, que nos está visitando en Formosa, bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿De dónde sos? Yo vengo del área de género, sociedad y políticas de Flaxo, Argentina. Contanos qué es Flaxo, yo sé, pero Flaxo contanos para es una universidad de posgrado que se especializa en carreras que tienen que ver con las ciencias sociales. Dentro de Flaxo, que fue creada por la UNESCO y tiene sedes en varios países de América Latina, bueno, está obviamente la sede de Argentina y hay un área que específicamente atiende las cuestiones de género, tanto a través de formación como de investigación e incidencia en políticas. En Flaxo, yo tengo una amiga que hace mucho que no la veo, que tal vez te la cruces por ahí, que es Ana Falú, ¿sí? Que es la hermana del médico. No está más en Flaxo. No está más en Flaxo. Estoy hablando hace muchos años, antes que yo me vaya del país, porque estuve muchos años fuera del país, y ella también estuvo muchos años fuera del país, cosas del proceso, y bueno, nos conocimos y era de Flaxo, en esa época trabajaba en Flaxo. Estoy también con la licenciada María del Carmen Argarañas, que es una colega. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Vos tenés un programa de género aquí en Formosa, ¿no es cierto? Cuestión de género, que sale por el canal... Que sale por Radio 1. Por Radio 1. Los sábados de 10 a 13. ¿Pero estabas haciendo algo en televisión de género? Estamos en Magazine con Rolando Acosta todos los días. Y tenés una columnita ahí. Y tratamos, siempre está incluido y tiene que ver con esto que para lo que vino hoy Anabela, que es muy interesante, que es hablar de por allí del rol de los comunicadores, de cómo debemos transmitir esto, lo que vos decías también, y de la importancia que tiene poder ponerle nombre a las cosas y nombres verdaderos a las cosas cuando hablamos de la cuestión de la violencia de género. Así es. Y que yo voy a tirar el tema, veíamos en la calle un chico en el papel de una mujer, el tema del acoso en la calle. Hay distintos tipos de violencia, ¿no es cierto? Ahora, pero quiero definir algo que hace un rato con el doctor Leyes estábamos debatiendo fuera de cámara, si entra o no entra. Cuando hablamos de género, ¿solamente hablamos de mujeres o dentro del género, como existe femenino y masculino, también entramos los hombres dentro de esa violencia de género? Bueno, hablalo vos porque lo dijiste bien. Hoy tuvimos la suerte de compartir un encuentro en el Galpón G, promovido por la Secretaría de la Mujer, y justamente mi presentación comenzó diciendo: género no es sinónimo de mujer. Cuando hablamos de género, estamos hablando de relaciones de poder entre varones y mujeres, y vamos a sumarle la complejidad de que esas relaciones son desiguales, ¿no? Entonces, podríamos hablar de género y que, digamos, la desigualdad afectara en mayor medida al hombre o al varón. ¿Qué hace que vos y yo seamos desiguales? Múltiples cosas. Es una pregunta muy difícil de responder porque, por ejemplo, digamos, depende en cada contexto las desigualdades que se den.
incluso difieren las desigualdades entre el colectivo de mujeres. Por eso muchas veces cuando hablamos de estos temas, significa un avance hablar de género, pero también significa un avance hablar de mujeres y no de mujer. Porque cuando hablamos de mujeres y también cuando hablamos de género, lo que estamos admitiendo es la diversidad intragénero y entre los géneros. Entonces, responder tu pregunta, yo obligatoriamente tengo que decirte circunscribirla a algún ámbito, porque claro, podríamos hablar de la desigualdad laboral. Porque en el laboral, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Supongamos, una colega periodista, Sí. ¿gana lo mismo que un hombre? La estadística es que las mujeres ganan un 30% menos que los varones a igual titulación, igual función, igual responsabilidad. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no es cierto? Eso es violencia institucional. No. ¿O no? No, ahí está una aclaración. Buenas noches. Buenas. Violencia institucional es cuando cualquier agente del Estado, Sí. en el ejercicio de sus funciones, cometa un hecho de violencia. En este caso, o sea, por su condición de depender del Estado, Bien. ya sea un hospital, de una oficina, de cualquier organismo. Porque lo que pasa es que antes no se escuchaba esta palabra violencia institucional. Con esta nueva ley, con la 26485, se amplía el concepto de violencia. Ahora hablamos de tipos de violencia y de modalidades. Dentro de modalidades son donde se perfecciona la violencia, el ámbito donde se ejerce. Entonces, que puede ser hablamos de público. violencia doméstica, claro, público-privado. Entonces hablamos ya de violencia familiar, hablamos de violencia institucional, hablamos de violencia laboral, hablamos de violencia obstétrica, o sea, diferentes tipos de violencia. Generalmente cuando se habla de violencia de género se está hablando de la violencia en el entorno familiar. Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia que ejerce el hombre sobre o contra la mujer por su condición de ser mujer. De ser mujer. Y con las diferencias de que hablaba acá la compañera, que tiene que haber una diferencia de poder, que puede ser poder físico, puede ser poder de la situación que ocupa, puede ser la económica, y que esto genera distintos tipos de violencia. La violencia que puede ser física, que es la que generalmente fue una de las primeras que se empezó a tratar. Una violencia física contra la mujer, golpes obviamente, y todo lo que atente contra lo que sea el cuerpo de la mujer. Tiene también que ver la violencia que en la nueva ley se estipula y ya se diferencia lo que es la violencia psicológica, que afecta básicamente la autoestima de la mujer, toda la parte emocional. Podemos ir, cuando vamos nombrando los distintos tipos de violencia, pensando en un ejemplo común para que esa señora, esa chica que nos está viendo, sepa que a ella le está pasando eso. Por ejemplo, usted dijo violencia psicológica. Si yo le digo, supongamos, a mi señora, a mi pareja, a la mujer con cual convive en mi hogar, y yo le digo, vos no servís para nada, anda a lavar los platos, vos no servís. Eso es violencia psicológica. Sí, es justamente descalificarla. La descalificación permanente. Descalificarla, discriminarla, contradecirla delante de los hijos, o sea, quitarle poder, digamos, no reconocer la autoridad delante de los hijos, que dañan no solo a ellos, sino también a los niños. Hacer chistes contra ella en una reunión de también amigos. Es violencia verbal. La violencia verbal. Y en el sentido de que naturalizamos a tal punto que nadie dice esto que dijiste es violencia. Claro, claro, y de ahí la dificultad para identificar, como decías. Claro. El trabajo más fuerte en realidad es ayudar a las mujeres a identificar las distintas acciones que ellas mismas vienen a decir qué les pasa y que lo puedan identificar dentro a qué pertenece todo esto, porque está tan naturalizado que por ahí, y bueno, es así nomás. Él me quiere, es así, pero él me quiere. Claro. Es celoso. Dice todo esto de mí, pero él me quiere. Sí, pero él me quiere, y sin él, ¿qué haría también? No es necesario. Le hago una pregunta, ¿querer y amar es lo mismo? Yo te daría la diferencia entre, primero, porque puede ser que la quiera, pero que no la ame. Diferenciaría lo siguiente: desmitificar la creencia de que el amor todo lo puede. Es una creencia romántica, de cultura en la que la mujer básicamente está criada en la cultura romántica. Por amor yo lo voy a cambiar, por amor él conmigo va a ser diferente.
bueno, va perdiendo las esperanzas a lo largo del tiempo a medida que va viviendo, por ejemplo, los distintos episodios de violencia, dándose el círculo de la violencia. Por ejemplo, el hombre comienza así, al principio todo romántico también, muy bien, pero luego empiezan los episodios, se pone nervioso, empieza a aparecer ya un problema casi que sin que se den cuenta que existe, pero ya se generó el problema. De repente viene la descarga, que puede ser física, verbal, a los gritos, descalificándola. Se puede convertir en el tiempo en una rutina, en algo normal dentro de la casa, ¿no? Claro, algo pero que es anormal primero que lo identifique, que eso ocurre, dice, pero cada tanto se pone así, nada más. No, esto es un ciclo de la violencia que hay que identificarlo. Luego, que hace toda la descarga, que puede ser motora, puede ser con gestos, porque la mujer que está bajo los efectos de la violencia, con una mirada simplemente, ya queda totalmente impotente, no sabe qué hacer. Luego de estos episodios viene la etapa de la reconciliación y la etapa del enamoramiento de nuevo, ¿no? Entonces, ella escucha en ese momento todo lo que siempre quiso escuchar. Bien, ahí se arma un círculo. Se arma un círculo de violencia. ¿Cómo se sale de ese círculo? ¿Qué debería hacer la mujer para salir en ese círculo que tal vez ni se da cuenta que está en el círculo? Claro, primero identificar lo que esto es un círculo de violencia. Bien. ¿Por qué? Porque también tiene que identificar que este círculo se da con distintas, en el tiempo de distinta manera. A veces es muy frecuente, otras veces puede ir ocurriendo episodios de 1 o 2 en el año. Es decir, pero darse cuenta que esto forma parte del círculo de violencia. Bien.